Estamos el 26 de octubre del año 2014, 2 de Heshvan, del año 5775. Estábamos en el último shiur, en la Mishnah número 14 de Pirkei Avot, que dice, Hillel Azaken, el anciano Hillel dice así, me solía decir, Imenani li, mili, si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Si yo no me ocupo de mí, ¿quién se va a ocupar de mí? Nadie. Y si yo soy solo para mí, entonces ¿qué soy? Tampoco valgo nada. Tengo que también ser para los demás. Veimlo achshav es matar. Y eso no es ahora. ¿Cuándo? No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer pasado mañana. Shalom. Eres tú. Entonces otra vez explicamos Shalom. Otra vez explicamos la Mishnah de una manera específica y hoy vamos a entrar en otra explicación. Si se fijan, Hillel en la Mishnah dice así: Imeinani li, si son no soy para mí, mi li, ¿quién es para mí? Ukshanani le achmi, mani, cuando yo soy solo para mí, ¿qué soy? Fíjense que cuando dice al principio dice quién y después dice qué. O sea, al principio dice mi y después dice ma. Si yo no soy para mí, mi, li, ¿quién soy? Ukshanani le achmi, cuando yo soy para mí, ma, ani, ¿qué soy? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre quién y qué? Entre ma y mi. Primero que nada, en Hasidut está explicado en la Kabbalah que la diferencia entre ma y mi son las sefirot, los poderes del alma, de Jochma y Binah. ¿Cuál es la diferencia entre Jochma y Binah? Ok, se puede traducir como se dice. ¿Pero qué es? ¿Cómo? Uno es donde se generan las ideas y el otro es el que esa idea la desarrollen con... Jochma es el poder intelectual creativo y también que funciona en forma de síntesis, y Binah es el poder intelectual que desarrolla las cosas, que analiza las cosas. Síntesis y análisis son Jochma y Binah. En el orden de revelaciones en la persona, todo empieza en Jochma. Jochma es la parte creativa, donde aparecen ideas en la persona, y Binah es donde las ideas se desarrollan. O sea, uno le aparece una idea y después la desarrolla, la analiza. El punto seminal es analizado y desarrollado en Binah, recién en Binah. También ven que la palabra Binah tiene las letras de Bein. ¿Qué es Bein? Entre. Bein es entre, muy bien. Porque Bein es como decir entre una cosa y otra, no entrar de entrar, sino entre una cosa y otra. Binah lo que hace es diferenciar, separar, y Jochma ve las cosas de una manera general. En Hasidut también están comparados con el fuego y el agua. Jochma es como el agua, porque el agua pega las cosas, y Binah es como el fuego, porque el fuego separa las cosas. En la Jochma las ideas están todas unidas, y en Binah están separadas en detalles. Y están también comparados con la visión y la audición. Cuando yo veo algo, es Jochma, porque veo todo al mismo tiempo, en una imagen. Capto 1000 detalles en un segundo. Binah es como escuchar algo. Para escuchar algo y interiorizarlo, hay que escuchar todos los detalles, explicarlos, y tarda tiempo. No es en un instante todo. Esa es otra diferencia, visión y oído entre Jochma y Binah. Ahora, las personas, todas tienen el Jochma y Binah. Todas tienen el poder creativo, el poder de entender ideas nuevas, y también tienen el poder de desarrollar esas ideas. Pero no todos tienen la misma cantidad de Jochma como de Binah. Hay gente que tiene más Jochma que Binah. Hay gente que tiene más Binah que Jochma. La gente que tiene más Jochma son gente que todo el tiempo puede inventar ideas nuevas, son creativas, todo el tiempo puede inventar ideas nuevas. Pero si no tiene Binah, entonces no puede explicarlas, no puede desarrollarlas, entonces no puede transmitirlas. Él tiene 1000 ideas, pero nunca las puede llegar a hacer y concretar, porque le falta Binah. El que tiene mucha Binah, pero no Jochma, entonces todo lo que escucha y aprende lo puede estudiar y entender hasta lo más profundo y transmitirlo, pero nunca puede sacar ideas nuevas. Nunca tiene ideas nuevas, no tiene creatividad, no sabe tener ideas nuevas. La diferencia en la Kabbalah entre Jochma y Binah también tiene que ver con su fuente. La fuente de Jochma y Binah está
en los 13 Midot Rahamim, los 13 atributos de misericordia, que están en... ¿Dónde están los 13 atributos de misericordia? En Keter. ¿Qué ibas a decir? La corona. En Keter, en la corona, que está por encima de la Sefirot, de todas las Sefirot. ¿Sí? Keter está por encima de Jochma y Binah, y es la parte que está por encima del intelecto de la persona. Keter, la corona, como la corona que está arriba de la cabeza de la persona. En Keter están los que llamamos los 13 atributos de misericordia, porque Keter es pura misericordia, pura bondad. Ahí no hay severidad en absoluto. ¿Por qué? Es una parte que está por encima del interés suprarracional. El pensamiento de sí, de no, de dualidad, no existe en Keter. Es una parte de la conciencia que no hace diferencia. Es como hablamos muchas veces sobre Hashem mismo, ¿sí? La verdad es que hablamos si existe o no existe, ¿sí? Que Hashem está por encima de existir o no existir. Es una paradoja. En la fuente no hay diferencia entre sí y no, negro, blanco, oscuro y luz. Todo es lo mismo. ¿Y uno puede llegar a ese nivel? ¿Qué? ¿Uno puede llegar como a ese estado de... ¿Conciencia? ¿En qué? Sí, ¿por qué no? Un estado de entender que no hay yo y el mundo, sino que yo y el mundo son una sola cosa. O entender que no hay yo y Hashem, sino yo tengo un pedazo, yo soy una revelación de Hashem. ¿Sí? Existe. Es a través del Da'at, que es por abajo de Jochma y Binah. Es la conciencia. Está Jochma y Binah, son poderes intelectuales. Después está Da'at, que es la conciencia de la persona. Y la conciencia de la persona puede llegar hasta el Keter, puede llegar hasta entender que no hay dos, sino todo es uno. Se puede hacer eso, por eso a través de la meditación, de la conciencia, no a través del análisis, no a través del intelecto, no a través del estudio, sino a través de la experiencia meditativa, que es con Da'at. ¿Se entiende? Jochma, Binah y Da'at son las tres partes del intelecto, pero Jochma y Binah son partes realmente intelectuales, de pensamiento, y Da'at es una parte de conciencia, no es una parte tanto de pensamiento. ¿Dónde estaba hablando antes? Estaba diciendo que Jochma y Binah tienen su fuente en Keter, en los 13 atributos de misericordia, que están en Keter, y pues pura misericordia porque ahí no hay dualidad, no hay sí, no, bueno, malo. Cuando se llega a Keter todo es bueno, todo es luz, todo es divinidad. Entonces, está explicado en la Kabbalah que hay 3 atributos de misericordia, ¿cierto? Hashem, que Hanun, el Japay, el Jesús de Metro, los 3 Jesús de la Lafim, o sea, una fecha, el Jetá, Veraqué. Y dicen que son llamados los 13 penachos, no sé, los 13 partes de la barba en la persona, lo hablamos también en una clase, y tienen 13 puntas, y del atributo de misericordia, Benotzer, sale el atributo de Binah, y del atributo de misericordia, Benaké, sale el atributo de Binah. Benotzer significa, lintzor significa guardar algo. Por eso de ahí viene Jochma, que lo que hace es encapsular toda la idea en un solo punto. Cuando yo como algo que veo, que es toda una sola imagen. Y después la de Benaké, Benaké es limpiar, es crear algo, es hacer algo hacia afuera. De ahí sale Binah, que lo que hace es crear algo. Por eso también en la Kabbalah, Jochma y Binah son comparados con Ain y Yesh, la nada y el algo que viene de la nada. Porque en Jochma las ideas son totalmente como nada, son como algo que no tiene forma todavía, apenas baja a la mente la idea nueva. Y Binah le da forma, lo convierte en un yesh, en un algo, una cosa específica, consistente. Y de manera más todavía más detallada, está explicado en Hasidut que las ideas de Jochma, o sea, las ideas en Jochma aparecen las ideas. Pero ¿de dónde vienen las ideas? Las ideas vienen de Keter, pero en Keter están todas las Sefirot. Entonces está Jochma en Keter, está la fuente de Jochma en Keter, que de ahí vienen las ideas. Cuando uno llega al nivel de Keter, de ahí las ideas bajan en Jochma. En Jochma la persona siente que le cayó una idea, y en Binah él la desarrolla, la forma, le da una forma específica. En la Kabbalah está traído que este es el secreto de la palabra amar. Amar. Amar es dijo, sí. Cuando Hashem habla, todo el flujo de lo que sea, desde arriba hacia abajo, pasa por el proceso de amar, que es amar Aleph, Mem, Reish. Aleph es or, luz, Mem es maim, agua, y Reish es raquía, firmamento.
que en otras palabras sería como decir estado gaseoso, estado líquido y estado sólido. ¿Sí? En Keter es gas, todavía nosotros no tenemos idea, piensen lo siguiente, nosotros no tenemos idea cómo es la fuente de la Jochma, que es Keter. Nosotros sentimos la Jochma, sentimos cuando nos cae una idea. ¡Pum! Una idea nueva. Pero no sentimos de dónde viene, no podemos entender el nivel de dónde viene, sino que sabemos que hay un nivel en nuestra alma del cual ideas caen. Pero no tenemos idea cómo es. La Jochma la entendemos. O sea, yo siento la Jochma, siento que me cayó una idea nueva. La Biná, que yo la desarrollo, la analizo, la siento, yo sé, o sea, la uso. Cuando digo que yo sé, o sea, cuando uno piensa en uno mismo, yo puedo entender qué es Jochma, cuándo es Biná, yo entiendo pensando en mí mismo. Pero de dónde vienen las ideas está por encima de mi captación. No puedo captar ese nivel, pero sí sé que hay un nivel del cual las ideas me vienen. Pero no puedo definirlo porque está por encima de mi conciencia. Entonces es como un estado gaseoso, es incaptable. ¿Qué pasa con las cosas que están en estado gaseoso? ¿Qué pasa si yo paso la mano por donde hay gas? De repente se solidifica como líquido en mi mano. Entonces si yo, con el esfuerzo mental, logro llegar hasta el Keter, logro llegar a la Jochma que está en el Keter, no es que la puedo captar, pero sí me esfuerzo y de repente como que toco ahí y al bajar la idea se me convierte en líquido, entonces tengo una idea en la Jochma y después en la Biná la desarrollo y la convierto en algo sólido. Sí. ¿Okay? Entonces la diferencia entre Jochma y Biná, hablando de manera muy general, por eso Jochma es llamada Ma y Biná es llamada Mi. Jochma es Ma, que significa qué, y Biná es llamada Mi, que es quién. La diferencia entre qué y quién es que cuando yo digo qué, estoy hablando de una cosa que no tiene personalidad. Cuando yo digo quién, estoy hablando de una persona que tiene personalidad. Entonces, qué es un concepto mucho más abstracto. Quién es un concepto mucho más tangible para mí, porque es una persona, yo puedo tener una personalidad. Esa es la diferencia en Jochma y Biná. Por ejemplo, decimos también en la Tefilá, que decimos En Kelokeinu, En Kadonenu, Kem Kosheinu, Mi Kelokeinu, Mi Kadonenu, Kem Kosheinu. Ein es Ain, que es la Jochma, y Mi es quién, que es la Biná. Entonces el primer nivel de todos es Ma, por eso los sabios dicen, en el Tania también está traído en la Kabbalah, de la Kabbalah, que Jochma es Koach Ma. Es el poder que uno dice, ¿qué es este poder? Porque todavía es como medio incaptable. Biná es cuando yo ya empiezo a captar la cosa, cuando yo empiezo a desarrollarla. Entonces todo proceso en la persona empieza desde arriba de Jochma, baja de arriba de Jochma, después en Biná la desarrolla, después se hace consciente de ella en Da'at. El Da'at es cuando él se entiende, no es consciente, sino que se concientiza de la idea. Y después, él en las Midot, es donde él siente un sentimiento a partir de esa idea. Y después Malhut es la reacción que la persona tiene a partir de esa idea. Para dar un ejemplo para que se pueda entender mejor, podemos explicar, no me acuerdo ahora las palabras exactamente, ¿no? Pero como explica en el budismo, está traído en la meditación de Vipassana, que también la persona tiene 4 pasos en general. El primero es cuando la persona se conecta con algo a través de cualquiera de los sentidos. Eso es lo primero que pasa. La vista ve algo, el oído escucha algo, uno huele algo, uno toca algo. Ese es el primer paso. Después, la persona define esa cosa de una manera específica, con su mente. Le dice, bueno, es malo, es grande, es chico. Después la empieza a definir con la mente. Esto todo pasa todo el tiempo. Después la persona siente un sentimiento a partir de cómo él definió eso. Y según el sentimiento que él siente, es como él reacciona a eso. Entonces en la meditación de Vipassana lo que se trata de hacer es que la persona vuelva hasta el principio de las cosas y entienda que todas las cosas que él reacciona de una manera específica es porque siente a esa cosa de una manera específica, porque él la entiende de una manera específica al tener contacto con eso. O sea, se dan cuenta que estoy subiendo hacia arriba, al revés. Pero si yo logro cambiar el proceso, o sea, en el momento que yo me toco algo, en vez de, hasta ahora siempre lo interpreté de una manera específica, por eso sentí tal cosa y por eso hice tal cosa. Pero si solo al tocar paro y lo interpreto de otra manera, entonces voy a sentir otra cosa, entonces voy a reaccionar de otra manera. En lo mismo es en la Kabbalah. Primero está Jochma,
que es mi contacto con cualquier cosa externa, el primer punto. Después está Binah, que es como yo lo explico. Después están los sentimientos. La Za se llama Zeirantin, los sentimientos. Las Midot, que es como yo siento algo a partir de eso. Después está Malhut, que es mi reacción, según lo que siento. Y lo que hay que tratar de hacer es, según qué cosa, el tratar de revertir el proceso. Si uno siente que hay algo que tiene que cambiar. Por ejemplo, si mi esposa tarda en servir la comida, yo me enojo y le grito. Y después eso hace que no haya paz en la casa. Y los nenes lloren y todo está mal. Y no está bien. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo que hacer es, en el momento que eso pasa, mi esposa tarda, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a que ya muchas veces lo interpreté de una manera, por eso siento de esa manera, por eso reacciono de tal manera. Entonces apenas pasa eso, tengo que parar el proceso y interpretarlo de otra manera. Decir, bueno, está tardando porque estuvo cuidando a los chicos, y si no los hubiera cuidado, entonces ahora mis hijos estarían caídos en el precipicio detrás de mi casa. Entonces voy a sentir, ¿qué voy a sentir? Qué buena cosa que tengo. ¿Cómo voy a reaccionar? Comprándole flores. No es obligatorio ese final. Pero el punto es ese, entender el proceso del alma de uno para poder cambiarlo, para poder mejorar y avanzar espiritualmente, como quieran llamarlo. En resumen, esto es lo que dice acá el concepto de ma, el concepto de mi, etcétera, etcétera. Seguimos adelante con la Mishnah número 15. Como no tiene el Sidurim, va a tener que leerlo yo. Y puedo inventarles lo que quiera, total no tiene lo que decir. 15. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguien tiene algo para discutir, estar en contra? O ya a esta altura reciben todo lo que digo como si fuera la palabra divina. No es como si fuera la palabra divina, pero ellos están muy cansados y no tienen fuerza para discutir. ¿Está bien? Bueno, si no hay nada que decir, ¿sí? Correcto. ¿Qué decís vos, Manuel? Muchas preguntas. Hace una. Vamos, sí. ¿No querés? ¿Te gusta quedarte con las preguntas? Así, ¿te gusta el no poder dormir de noche? Es como ver los cuentos de la cripta. Hay cierto placer morboso en el tema. Sí. Puede ser. Ok. ¿Qué voy a hacer? Bueno, aprovechen la tefilá para hacer ese tipo de cosas. La tefilá es para eso, para poder pensar, meditar y rezar. Y cambiar la forma de computarse el resto del día. A veces están las tefilín y el talit. Aprovechenlos. Tetvav. Shammai Omer. Dice Shammai. Hasta ahora estábamos hablando de Hillel. Ahora nos toca hablar de Shammai. Hillel y Shammai se llevaban bien. Pero sus alumnos empezaron a tener discusiones. ¿Qué pasó con esas discusiones? Dice el Talmud Yerushalmi, que llegaron al derramamiento de sangre. Hasta se mataban entre ellos por las discusiones. Pero después se amigaron y empezaron a casarse entre ellos, dicen. Shammai Omer, dice Shammai, hacé Torat Hakba, hacé tu Torah algo fijo. Emor meat, habla poco. Va, hace harbe, y hace mucho. Desde me kabelet kol adam beseber panim afot. Y recibía a todas las personas con un rostro lindo. Primero que nada, Shammai dice que hay que hacer a la Torah algo fijo. ¿Qué significa? Que la persona tiene que tener en la vida un enfoque, el siguiente enfoque. Las cosas espirituales en general a veces uno las ve como un bonus, como un agregado interesante a la vida. ¿Sí? Vivo, como, tengo una familia y aparte tengo mi religión, tengo mi espiritualidad, tengo mis cosas divertidas, tengo mi mística. Dice Shammai que no hay que ver las cosas de esa manera, sino al revés. La Torah tuya, tu camino espiritual, tiene que ser lo fijo, lo principal. Y en eso hay que poner mucho esfuerzo. En general ponemos mucho esfuerzo en trabajar, en poder dormir, en poder comer, en poder traer suficiente plata. Y cuando se trata de ocuparse de cosas espirituales, no podemos todo el esfuerzo del mundo. Decimos, bueno, podemos dejar un poco para otro momento, podemos empujarlo para mañana, no es tan importante, al fin y al cabo ya hice lo suficiente.
Pero en otros temas de la vida no pensamos así, sino que hacemos cuanto más pueda hacer mejor, quiero seguir leyendo, quiero trabajar más. Uno se esfuerza más, ¿por qué? Porque lo veo como principal en la vida, lo espiritual es algo secundario, es algo como un bonus, no es necesario, obligatorio. Dice Shammai, no, tenés que ver las cosas al revés. Todas las cosas demás de la vida son pasajeras y terminan. Y al final, lo espiritual en realidad es lo principal. Y pasa que al final nunca le prestaste la suficiente atención. Nunca prestamos suficiente atención a rezar, como tiene que ser, a esforzarnos en poder aprender cómo hacer tefilá, en poder aprender cómo conectarnos con Hashem, meditar, hablar con Hashem. Todas esas cosas las dejamos de costado, como si van a pasar solas. Y esas son las cosas principales de nuestra vida, es el principal motivo para el cual estamos acá. Cómo mejorar, cómo pensar mejor de los demás, cómo tratar de ayudar mejor a los demás, cómo no responder feo a los demás. Eso es lo principal para lo que venimos a este mundo, para nuestro tikkun, para enmendarnos, para rectificarnos, para rectificar el mundo. Eso es lo principal donde tenemos que poner nuestro esfuerzo. Entonces Shammai hace eso, que sea fijo. Y eso sea lo principal, prestar atención como si fuera tu trabajo, prestar atención como si fuera tu familia. Para eso viniste a este mundo, para un motivo espiritual, para un propósito específico. Busca ese propósito y esforzate de cumplirlo hasta el final. Aprende a hacer tefilá, levántate más temprano, aunque te cueste un poco. Aprende a dejar de costar otras cosas por tu trabajo espiritual en este mundo, sea cual sea. Pues la Torá se la fija. Lo demás es secundario. Hay quienes dijeron que, creo que de bueno, ahora no sé, que si nos fijamos la Torá empieza con Bereshit. Y los Aseret Adierot, los 10 mandamientos, empiezan con analogía, ya me lo quejan. Entonces la Torá empieza con la letra Bet, y la Torá empieza a contar la creación del mundo con la letra Bet, y la revelación de la Torá con la letra Aleph, como diciendo que el mundo es importante, y la Torá también, pero la Torá es la Aleph, y el mundo es el Bet. Primero ocupate de tu trabajo espiritual, tu conexión con Hashem, y también tienes que ocuparte de las cosas del mundo, pero eso no es lo principal en tu vida. Lo principal en tu vida es tu motivo para el cual bajaste a este mundo, para el que naciste. Y también para eso necesitas trabajar y comer y todo eso, pero eso es para el propósito para el cual vos viniste acá. Eso es lo que tiene que ser principal. ¿Sí? A veces hacemos al revés. En vez de hacerlo, eso hacemos lo principal, el comer y el descansar. Y la Torá un poquito acá, un poquito allá. No tiene que ver con Torá específicamente, estudiar Torá. Tiene que ver con crecer, con estudiar, con aprender, con hacer lo que cada uno puede hacer, sacar sus poderes y usarlos, aprovecharlos. Entonces eso que dice Shammai, primero que nada, tu Torá que sea eso lo fijo, que el Torá sea lo fijo, no lo demás que sea lo fijo. Cuando vamos a comer, nosotros ponemos sal y también pimienta y todas las cosas, pero cuando hacemos tefilá, nos conformamos para hacerla rápido, sin pensar. Entonces, el esforzarse y el invertir por nuestro crecimiento espiritual, invertir para el crecimiento espiritual de cada uno. ¿Querés aprender tal cosa? ¿Necesitas el libro? Entra a internet, comprar el libro, gastar la plata y que te llegue por correo. Si preferís otra cosa, vas a esforzar en comprarlo. El ketchup lo compras. Entonces también comprar el libro. Hay un libro que te interesa, que vos sentís que ese libro te va a ayudar a crecer espiritualmente, cualquiera que sea. Compralo, andá a buscarlo y comprarlo. Esforzate, viajaste a Jerusalén, encontrar la librería y cómpratelo. O sea, hacerlo como lo principal, prestar atención a tu trabajo en este mundo, prestar atención y darle importancia, darle importancia a lo que sea que es lo que tenés que hacer. Y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer cada uno, por eso yo no enfatizo decir la Torá, porque no siempre para el propósito de la persona es estudiar Torá específicamente, cada uno tiene un propósito diferente, cada uno solamente él sabe cuál es su propósito, qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que mejorar. Pero hay que prestar atención como si fuera nuestro negocio, invertir plata en ello. Ustedes saben, por ejemplo, el detalle del primer capítulo nos explica las diferentes partes del alma animal. Dice que el alma animal está formada por los 4 elementos que son fuego, agua, viento y tierra. Explica ahí las malas cualidades que vienen de cada elemento. Del fuego viene la altanería, el ego. Del viento viene la payasés. Del agua viene el buscar placeres constantemente. De la tierra viene la tristeza y la pereza. Entonces el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, explica en Kuntres Abudá, si no me equivoco. Explica por qué ahí el Alter Rebbe, el Abishon Salman de Yadí, nos explica qué viene de cada lugar. Dice, porque la persona tiene que conocer cuál es el elemento, cuál es el atributo que más él tiene adentro suyo. Si él cae mucho en la pereza, o cae mucho en la tristeza, o cae mucho en la payasés, o cae mucho en la altanería. Y cuando la persona entienda cuál es su principal motivo, va a entender por qué su alma reencarnó.
Porque al saber cuál es exactamente tu mayor problema, sabes qué es lo que más tenés que trabajar. O sea, tienes que lo que más te afecta es lo que tienes que rectificar. Ese es el motivo por el que bajaste a este mundo. Entonces explica el Rebbe Rashab ahí que el alma es un ente completo. Entonces si la persona de la vida anterior lo que le faltó refinar es la altanería, cuando baja a este mundo, entonces va a ser muy altanero, y por eso es lo que tiene que refinar, pero no significa que no va a tener los demás malas cualidades, también va a tener pereza y tristeza y todas esas cosas malas. Entonces, ¿cómo saber cuál es la principal? Entonces él dice que cuando la persona hace tefilá bien y se siente en un estado high, en un estado espiritualmente elevado, entonces la mayoría de sus malas cualidades desaparecen automáticamente. Ese día es una mejor persona. Pero la cualidad esa principal por la que bajó este mundo sigue ahí. Entonces cuando él siente esa cualidad que sigue ahí, sabe que ese es el motivo por el cual él reencarnó y tiene que mejorar. Sigue diciendo Shammai, algo también para decir. Bueno, cuánto diálogo acá, no se puede creer. El Mor Meat va a hacer harbe. Habla poco y hace mucho. No sé qué decir sobre esta frase, pero es una frase importante, ¿no? Cuanto más habla la persona, en más problemas se mete. Sí. Y que hay que saber, no sé, así me parece. Hay que hablar de manera correcta, en el momento correcto, lo necesario. He escuchado que están medidas la cantidad de palabras que cada... Sí, es cierto, algo así. No sé de dónde salió, no sé cuál es la fuente, sinceramente. ¿Y sí? Sí. Está traído en muchos libros. Sí, nunca vi la fuente original de eso, pero sí, está traído en muchos libros. Contalo, sí, lo que decís. Porque la mía cada vez que habla. ¿Cómo? Él dice que está traído en ciertos libros de Kabbalah, yo qué sé, que la persona tiene en este mundo una medida de palabras. Cuando se acaba esa cantidad de palabras que él puede hablar, se muere. O sea, hay que aprovechar para decir palabras de Torah y no palabras de otras cosas. Así dicen. No sé la fuente de eso. Pero está bien. Fega, lo que estamos diciendo que hay que hablar poco. Hay que hablar lo necesario. Hay que saber hablar de manera exacta lo que es necesario decir. Y también saber qué decir. Saben que la Gemara dice que así como es mitzvah decir cosas que van a ser escuchadas, es mitzvah no decir lo que no va a ser escuchado. Entonces cuando uno dice algo y sabe que no va a ser escuchado, está haciendo lo contrario de una mitzvah, mejor no decir nada. Por ejemplo, sobre la mitzvah de reprochar al prójimo. La mitzvah de reprochar al prójimo, el Rambam me explica que es para hacerlo volver al camino correcto. Significa que si vos reprochás al otro y no lo haces volver al camino correcto, no sabes cómo hacerlo volver al camino correcto, entonces no estás cumpliendo la mitzvah de reprochar, porque reprochar no es solamente quejarse, sino hacerlo volver al camino correcto. Si uno no sabe las palabras que tiene que usar para hacerlo volver al camino correcto, mejor quedarse callado. Mejor no decir nada. Dice, habla poco, pero hace mucho. Hay que hacer todo lo más posible. Ahora también el tema del silencio está explicado, conectado con lo que decíamos en la misión anterior. ¿Se acuerdan que en la misión anterior habíamos hablado de Jochma, de Binah y de Keter? Más adelante decimos en Pirkei Avot que Shtiká se habla de Jochma. El silencio es un cerco para Jochma. Si el silencio es un cerco alrededor de Jochma, entonces el silencio, ¿qué sefirá representa? Keter, que está por encima de la Jochma, ¿sí? General Jochma es cuando ya hay revelación. Entonces es la palabra, cuando la persona habla y se revela. El silencio es Keter. Cuando la persona logra hacer ese silencio, entra en el Keter de uno, en la parte más interior de uno. Entonces a veces la persona habla y habla y habla y habla, y eso que la persona tanto habla es porque no quiere encontrarse consigo mismo. A veces hay gente que estudia y estudia y estudia y estudia y solamente con tal de no encontrarse consigo mismo. Y cuando hay silencio, cuando no hay quien hablar, se vuelve loco, porque no quiere encontrarse consigo mismo. Porque tiene miedo de enfrentarse a sí mismo. El silencio es lo que hace que la persona entre en el interior del mismo y pueda encontrarse consigo mismo. Eso es importante, encontrar un lugar en silencio y no siempre estar sentado estudiando algo, sino poder encontrarse a uno. Estar con alguien. Estar con alguien estudiando. ¿Estar con alguien? Estudiando. ¿Qué pasa? Pues, no sé, podría haber ya no un silencio, sino una comparación de ideas. También es importante, pero también es importante que tengas momentos para estar solo con vos mismo. A veces hacemos cosas solamente con tal de no encontrarnos con lo que pasa dentro nuestro. Entonces el silencio es importante para poder ver qué realmente está pasando. A veces tratamos de hacer cosas para no poder escuchar la conciencia dentro nuestra, que en realidad sabemos que si la escuchamos vamos a tener que cambiar todo.
Eso a veces es importante, hacer poco, hablar poco, y a partir de hablar poco, uno puede hacer mucho. A veces cuando uno habla mucho, hace poco. O sea, cuanto más habla, es porque vive en la parte externa de su vida, de su ser. Entonces eso no lo lleva a que no haga nada para cambiar las cosas. Entonces, si a vos hablás poco, encontrás lo que realmente pasa dentro tuyo, vas a hacer mucho. Vas a terminar haciendo aquello que estás necesitando hacer hace tiempo. A veces pasa que en la vida nosotros sabemos que hay algo que tenemos que hacer y lo empujamos porque no queremos encontrarnos con eso porque sabemos que cuesta hacerlo. Entonces la Mishnah se puede entender no solamente como hablar poco y hacer mucho, sino a través de hablar poco y encontrarte con el interior tuyo vas a hacer mucho. Vas a terminar haciendo aquello que sabes que tenés que hacer y estás escapándote constantemente. Pero para eso hay que encontrarse, ¿verdad?, con el silencio de uno mismo. Y por último dice Shammai, Bebé Mekabelet Kol Adam Beseber Panim Afot, y recibía a todas las personas con un rostro lindo. ¿Por qué dice esto Shammai? Hay una historia con Shammai que es totalmente lo contrario a lo que está diciendo acá. Porque cuando fue el guerra. Muy bien. Como dice Israel, cuando el Ger, una persona que quería convertirse, fue a Shammai, le dijo: enseñame toda la Torá en una pata, en un pie. Y Shammai lo tiró por la ventana. Entonces, aparentemente Shammai después de un tiempo se arrepintió de eso y dijo: recibí a todas las personas con un rostro lindo. Hay que recibir a las personas con buena cara. A todos. Ahora, si se fijan bien en la Mishnah no dice Bebé Mekabelet Kol Adam Beseber Panim Afot, recibe a toda persona con rostro lindo, sino Et Kol Ha-Adam, toda la persona con rostro lindo. Porque dice Ha-Adam, los judíos dicen que con la Torah dice Adam, en general se refiere al pueblo de Israel, cuando dice Ha-Adam se está refiriendo a todos los pueblos. Entonces acá Shammai nos está diciendo que hay que recibir a todas las personas de todos los pueblos con rostro lindo. No solamente si es de tu mismo pueblo, recibirlo con rostro lindo, y si es de otro no. Sino a todos los pueblos, todo tipo de personas hay que recibirlo con rostro lindo. ¿Y los primos? Los primos, y depende de cada uno, cada persona es diferente. Hay personas que son buenas, por más que sean primas. Hay personas que son malas, a pesar de que no son. No, pero se refiere a las almas. Sí, yo sé. Yo sé. Para los que no saben ahí. Hay árabes que son buenos y son pacíficos, yo qué sé. Cada persona según lo suyo. ¿Qué decís, Shmuel, no es cierto? Todos tienen que morir. Todos tienen que morir. Bueno, puede ser. No creo. Yo sí. ¿Vos sí? Está bien. Este pavo, este mundo, esta cultura maligna. Está bien. Tu pregunta es cómo lees la cultura. Pero hay gente que tiene esa cultura y no es asesina ni nada por el estilo. Pero por lo general, que enseñan el Corán, ¿no? El Corán dice una cosa. La pregunta no es lo que dice el Corán, la pregunta es cómo lees vos el Corán. La pregunta no es lo que dice el Corán, la pregunta es cómo lo lees. Así también es con todos. La pregunta no es lo que dice el libro, la pregunta es cómo la gente lee el libro. Exacto, pero si sus líderes lo leen de esa forma, van y... Pero hay muchos líderes, hay diferentes líderes que encuentran en el Corán un mensaje de Yo paz. digo por encima de cualquier libro que ellos lean. En el Corán hay un versículo que dice que no hay que obligar a nadie a hacer Islam. Hay otros versículos que dicen que en el futuro todos los árboles van a decir dónde están los judíos para que los maten. La pregunta es: ¿qué versículo elegís vos? Hay algunos que eligen esos versículos. Otros versículos y dicen que ese versículo del árbol es metafórico. Aunque depende de otra época. No importa, el punto es que lo que importa es cómo las personas leen el texto. ¿Haces entender eso? ¿Haces entender eso a las personas que leen el Corán? Sí. No entiendo cómo decir. O sea, así como tú ves este... Yo no, hay gente, hay musulmanes que lo leen así. Hay musulmanes que lo leen así. Hay musulmanes que son pacíficos, hay imams que son pacíficos, están a favor de todas las personas de todas las religiones. Muy conocido un musulmán que... ¿Cuántos musulmanes conoces? La mitad de la segunda religión más grande del mundo. ¿Cuántos conociste? Hay que están a favor de la paz. Así también dentro del cristianismo hay 1000 ramas. ¿Sí? La pregunta es: ¿qué leen? ¿Qué hagan en cada uno del texto? También con nosotros, en el judaísmo. Hay quienes enfatizan unas partes específicas de la Torah. Hay quienes especifican, quienes enfatizan otras partes de la Torah. Lo importante es qué parte uno enfatiza dentro del texto. Entonces es cierto, tal vez el Corán tiene cosas que son terribles. La pregunta es cómo las interpretas, cómo las lees. Hay quienes las interpretan de una manera que lleva a paz. Existen.
Existen, hay. Entonces, ¿qué sería procurar? De pronto un Eso no musulmán depende que de sea eso. latino, un musulmán que sea mexicano, un musulmán que Que sea no hay- francés o un musulmán que sea de pronto inglés, pero un musulmán árabe, esos son los extremistas. Por eso los árabes todos tienen que morir. Depende. Depende de cuáles. En general, la voz que escuchas es la voz extrema, la voz extremista. Las otras voces no se escuchan. La que hace falta que se oiga, que la árabe. Bueno, Puede puede ser. Que hay Shmuel Cardona. Puede calcular, ese sería una En Israel hay un rabino que se llamaba el Rab Fruman, era el Rab de Tecoa, del Yishuv que se llama Tecoa. Y él hacía charlas con los árabes de Israel, con árabes pacíficos que quieren paz, y se juntaba con ellos. Y acá había judíos que odiaban a este Rab. Falleció hace poco, un año o dos. Y una vez este Rab estaba haciendo tren, estaba pidiendo dedo, que alguien lo lleve en el auto. Y alguien subió, cuando se dio cuenta quién era, dijo, vos sos el rabino que quiere hacer paz con los árabes, y lo dejó en medio de la calle, en medio de la ruta. Entonces, no sé, pensar. No, mi extremismo es contra los árabes, no contra el pueblo. De todas maneras, si alguien piensa lo contrario, Depende de qué árabes. Hay árabes que son no hay todos. quieren matarnos a todos, en especial los árabes que viven en Israel. Pero también dentro de Israel hay árabes que son pacíficos y están a favor de que sea un país judío. Hay incluso villas acá, de árabes acá, que están a favor del país. Hay muchísimos. No solamente eso, sino que hay un montón de palestinos, no existe la palabra esa, sino que árabes israelíes, que quieren estar en Israel con un Estado sionista bajo los judíos, pero no son escuchados, no tienen voz. ¿Por qué? Porque Que no son mayoría. si llegan a decir eso, no siempre, no significa que no sea mayoría. Primero que nada, no sé. Segundo, seguramente no son mayoría, es cierto lo que decís. Pero incluso si esa minoría levanta la voz, al otro día los encontrás tirados en un río. Y te digo que es una minoría que, digamos que en el caso dado de que el pueblo del Estado judío se ponga ya y entonces ya queden estos pocos pues que supuestamente creen en el Estado judío y que bueno, eso vamos a poner por debajo de lo que es de lo que son los judíos y aunque no sigamos su religión, bueno, que al menos ellos manejen tengan el control. Después de un tiempo determinado yo creo que se van a cansar también de eso mismo porque eso es lo que pasa normalmente y van a empezar a hacer revuelta otra vez. Puede ser. Esa es la naturaleza en sí de un árabe. Todos tienen que morir. Bueno, puede ser. Puede ser que no. Ahora, los árabes de Israel tienen una diferencia muy grande, igual entre muchos árabes del mundo. Los árabes de Israel son muy extremistas, son muy nacionalistas, o sea, en contra. Pero fuera de Israel hay movimientos más tranquilos, pacifistas, existen. Tal vez no son muchos, no son la mayoría, más no son la mayoría. En el cristianismo hoy en día tenemos mucho más diálogo y mejor relación, y el islam no, pero de a poco. Pero en sí, ¿cuál es el propósito de la meta? ¿Que llegar a ser? ¿De la qué? ¿Cuál es la meta, digamos así? ¿De qué? Como llegar a hacer paz con todo el mundo. ¿La meta de qué? ¿La meta de qué? Justamente ese es el propósito. Pero se supone que o sea, si hay guerra, si alguien te quiere atacar, no dice la Torah, ve y tú matas, dice la Torah. ¿Seguro? Si alguien viene a atacarte, matalo. ¿Qué tiene que ver? Que deberíamos haber todo con ellos. ¿Qué? La Torah igual no dice, la Torah dice igual que no hay que hacer guerra desde un principio. La Torah dice claramente en la halajá que primero se manda un mensaje de paz y se dice nosotros no queremos hacer guerra, así que no hagan guerra. Y si los tipos no aceptan, entonces se hace guerra. Pero no entiendo qué quiere decir con eso, qué tiene que ver con lo que estamos diciendo. Lo que quiere decir es que nos pasamos mucho de dar mensajes. ¿Cómo? Que se pasa mucho de dar mensajes y no hay acción. Está bien, yo estoy de acuerdo que la verdad que el gobierno tendría que ser mucho más fuerte, mucho más duro con todo aquel que levanta la mano contra nosotros. Seguro que sí. Pero eso significa que nosotros tenemos que desear matar a toda la población del mundo. No, preferimos que haya paz, no tenemos ganas de matar gente, ¿para qué? Mejor que haya paz. Ahora si se le va a llegar a levantar un dedo, seguro que hay que defenderse. Por lo menos a mí no me gustaría tener que reconocer que cada uno levantara su propia arma y se matara solo mismo. Pero ¿y por qué? Si de repente agarran y dicen yo acepto que el Estado de Israel es un Estado judío y queremos vivir en paz y dejar vivir a todos en paz y estar contentos y trabajar junto con ustedes. Se van a sentir como aficionados, como que no, los judíos nos están controlando todo el país otra vez, no puede ser. Como los de Israel. Estás hablando de los árabes de Israel, hay árabes fuera de Israel. También ellos piensan que esto es Pakistán y no es Israel.
Y dicen eso Pakistán, en Pakistán, Palestina, sí, Palestina, y entonces también dicen eso allá es de nosotros, ¿por qué no están controlando eso allá? ¿Qué pasa con los que están allá en Israel, que los árabes que no controlan eso? ¿Qué es lo que está pasando? Así es. Como en Israel, como en Israel. Ah, Como en Israel. sí. ¿Con quién? En Israel. Mira estos locos de ahorita, estos que hablaron ¿cómo se llama? La ISIS y cuántos grupos más que han creado toda parte del mundo. Ok. Extremistas que dicen, no, eso no es Israel, eso es Palestina y eso hay que acabar con todo eso. Es la naturaleza, es algo natural en la... Yo pienso que más que ¿Por nada qué es su propósito? Problema de Es la el educación. propósito de la- Así educaron los Eso tienen que digamos, los jefes religiosos a las personas, a las masas. Y a las masas que les quieren enseñar a sus hijos de la misma manera. Una vez le dijeron a Nancy. Ahora no me imagino. Una vez a la Yehuda Cook le dijeron que así como a la gente que no es religiosa, nosotros no nos enojamos con eso, sino que nosotros entendemos que ellos no saben suficiente, hay que educarlos, enseñarles Torah. Así también hay que hacer con los árabes, ¿no? Enseñarles, explicarles que la tierra es nuestra, es falso. No terminé. La Yehuda Cook dijo, seguro que hay que educarlos, yo eso educo con tanques. Ah. Pero No hay que no significa que eso sea el camino mejor, eso es porque no hay otra. Pero lo mejor para nosotros es sí, que haya paz entre nosotros y no tenemos por qué pelear. ¿Qué necesidad hay? Nosotros queremos acaso verla. Digo que no hay que malinterpretar, por lo menos, particularmente lo que yo pienso, no es odio. No es odio. Yo lo veo es como un propósito. Ese es su propósito, que mueran. Dios libre. Entonces, Hay que matar a aquel que hace cosas malas, sin duda. No hay que dejarnos, o sea, no hay que matar a aquel que nos quiera atacar, pero no es un ideal. No es un ideal que haya guerra constante, no es un ideal que haya paz. unas 3 bombas atómicas en un día y listo, se acabó. Puede ser. Puede ser. Pasen en- ¿Qué decir? Que hay que educar a los seguros, que no hay que educar, hay que hablar, hay que dialogar. Ahora, mientras se hace el diálogo, si llegan a levantar un dedo, hay que defenderse con toda la fuerza. Pero eso no significa que no tiene que hacer no tiene que haber el diálogo necesario. Ahora en Israel los árabes son una cosa, en Israel son otra. Depende de cada lugar, hay de todo. Están los sufistas, están ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo ahora de las diferentes líneas. En una época me acordaba. Pero, de Kitzer. Todo se puede arreglar. ¿Qué decís? ¿Cuál es la meta? ¿Qué decías la meta que estabas tratando de decir? Que si los recuerdan mucho judaísmo, llegar a hacer paz con todos los pueblos, tanto sean cristianos, católicos, musulmanes, budistas, hinduistas, ¿cuál es la finalidad del judaísmo? ¿Llegar a que todos se lleven bien, hacer paz mundial? ¿O que sí va a haber diferencias? Obviamente va a haber diferencias entre los judíos y los subjudíos, pero... Ok, no me estás dando la segunda opción. O que haya paz, entre todos haya paz, o... No, entiendo que hay una segunda, no me la decís. ¿Cuál segundo? Ah, no hay segunda. No, me preguntas ¿cuál es la meta? ¿Que haya paz? ¿Que haya paz? Sí. O la dije yo. ¿Cuál es la otra opción? La dije mal. ¿O qué es lo que busca el judaísmo? ¿Hacer paz con todo el mundo? No sería yo que sería La paz del mundo. Primero que nada, nosotros queremos paz en el mundo. Segundo, la respuesta es la siguiente. En Isaías, están los versículos que hablan de la era mesiánica. ¿Qué dice ahí? La Carlos de Evim, ¿cuál es el propósito de Mashiach? Va a haber, van a vivir los cabritos con los lobos y va a haber paz, van a convertir sus armas en herramientas de trabajar la tierra va a estar llena de conocimiento allá como las aguas cubren el mar. Entonces nosotros sí queremos que el propósito es que haya paz en el mundo, que la gente esté bien, que todos vivamos en paz, toda la humanidad vive en paz. Pero, ahora hay una... ¿Qué? Pero antes va a llegar el Mashiach a hacer guerra, está escrito también. Tiene que llegar a hacer guerra. No, Mashiach no va a hacer guerra. Va a haber guerra entre dos pueblos. Va a haber guerra entre dos pueblos. ¿Sí? Va a estar la guerra de Gog y Magog. ¿Ok? Tampoco es obligatorio que haya guerra. Ninguna profecía que sea de cosas malas tiene por qué cumplirse. No es obligatorio que se cumpla. Aparte, las guerras de los Magog que no va a pasar. Bueno, claro que no pasa. Nunca escuché esa frase del rey. Todo el mundo dice el nombre del rey, yo nunca la vi. Ahora, el rey lo que sí dijo es otra cosa. Lo que dijo es que trae el segundo rey, el mito del rey, que después de los sufrimientos que los judíos pasaron en su época, ya no va a haber más. Que él habla de lo que pasó, cosas que pasaron en Polonia, en Rusia.
La historia demostró que después existió el holocausto. Así que... Pero no escuché que haya dicho nunca lo de Goy, no, ya pasó. O sea, yo escuché, todo el mundo lo dice, yo nunca lo había escrito, así que... Pero igual, otra vez, la era de Goy Magog, no es obligatorio que pase, es una profecía sobre algo malo y no sabemos que la profecía sobre algo malo no tiene por qué pasar. El propósito de la profecía es que el nombre de Hashem crezca en el mundo. Si el nombre de Hashem crece en el mundo sin guerra, entonces la guerra no tiene por qué pasar. Ahora, la pregunta es qué va a pasar al final del tiempo. En Yeshayahu, lo que dice ahí es que todos los pueblos van a venir al Bet HaMikdash. Mi casa va a ser una casa de rezo, de plegaria para todos los pueblos. Que Beti Betifirá y Kalel Joramim. El Bet HaMikdash tercero va a ser un lugar donde van a poder venir a rezar, a hacer korbanot, yo qué sé, todos los pueblos del mundo. Y todos los pueblos van a venir y van a servir a Hashem todos juntos. Y van a pedir Torah, como dice Kimitzion Tete Torah para Hashem Yerushalayim. La Torah va a salir de Tzion, la palabra Hashem va a salir de Yerushalayim. Entonces, aparentemente, la gente va a reconocer que Hashem posa en el pueblo de Israel a través del Mikdash y van a venir acá y van a crecer, y etc. Ahora, ¿qué significa? ¿Van a dejar de ser cristianos? ¿Van a dejar de ser musulmanes? ¿Van a dejar de ser taoístas? Etcétera. No estoy seguro. Si vos encontrás en Mijá, que trae las mismas profecías de Yeshayahu, Mijá, al final de todas las profecías de la paz mundial, etc., dice: o sea, todos los pueblos van a ir en nombre de sus dioses, y nosotros vamos a ir en el nombre de Hashem nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa? Que él también ve en el futuro una paz mundial, y a pasar de esa paz mundial, la gente va a seguir con sus dioses. Entonces, ¿cómo se reconcilia? Pues la idea que yo tengo, que puede ser que me equivoque, pero que yo entiendo, es que las dos son verdad. Cada pueblo tiene su forma de ser, y su tradición, y su cultura. Y nosotros en el futuro no van a desaparecer las culturas y las formas de servir a Hashem, sino que cada pueblo tiene una forma específica que tiene que ver con quiénes ellos son. Y es su camino para servir a Hashem. ¿Qué va a pasar cuando el Bet HaMikdash esté? La gente va a dejar de la idolatría, la parte idólatra va a desaparecer. Pero la forma puede ser que siga. No sé cómo va a ser exactamente, pero se entiende. Por un lado está traído que van a seguir con sus dioses como si fuera. Nosotros sabemos que todos van a servir a Hashem, no a otros dioses. Entonces, aparentemente va a ser una mezcla de ambos. El pueblo de Israel tiene Bet HaMikdash, todos los pueblos van a venir a Bet HaMikdash y recibirlos. Al mismo tiempo, su cultura y su religión tiene que ver con quiénes son, con su forma de ser. Entonces no va a desaparecer totalmente, no van a ser todos judíos, sino que van a cumplir las 7 mitzvot de Bnei Noach al mismo tiempo que van a agarrar costumbres, yo qué sé, sin la idolatría dentro del servicio, dentro de la forma de servir a Dios. No me preguntes cómo va a ser, estamos un poco temprano como para poder saber exactamente, pero aparentemente algo por el estilo. Entonces no significa que los musulmanes van a dejar de ser totalmente musulmanes, tal vez sigan teniendo sus cosas y saquemos ciertas cosas, no sé, vamos a hacer ciertas revisiones en el Corán, vamos a hacer ciertas revisiones en el Nuevo Testamento, vamos a hacer la versión reeditada. ¿Quién sabe qué va a pasar en ese momento? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es buscar que tengamos diálogo con los pueblos. ¿Sí? Los musulmanes por ahora no quieren dialogar mucho, pero hay ciertos que sí. Y dentro de ese diálogo, eso también va a crecer, que vamos a aprender y ellos van a aprender de nosotros también. Y eso esperemos que cambie también la política y muchas cosas. Y en ese día vamos a construir el tercer Bet HaMikdash y písanlo. Seguimos con Jumash.